A veces la desesperación hace que ciertas personas, ciertos líderes de otros países, cometan acciones sin pensar, desde guerras hasta cualquier tipo de conflicto, empobrecer a su nación, en fin. Estos últimos meses o quizás este año hemos visto mucho de lo que pasa cuando actúas sin pensar realmente en las consecuencias. Desde el año pasado, cuando empezaron a sancionar a Rusia y que lo comentábamos en un video anterior, prácticamente dejaron a los ciudadanos en la pobreza mientras ayudaban a un presidente que no ve por su país, que está incluso arrastrando a personas de más de 50 años a la guerra sin preparación, sin el ánimo de querer luchar. Y ahora se presume que podrían realizar un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. O bueno, dos. El primero, y de acuerdo con el ministro Sergei Ryakov, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, Estados Unidos está cada vez más desesperado y centrado en provocar disturbios, pero dentro de Rusia, ya no solo en Israel, también dentro de Rusia. Y presume este viceministro de Exteriores que tendrían la intención de destituir al liderazgo ruso, a Vladimir Putin. La confrontación entre Moscú y Washington ya se convirtió en una realidad a la que hay que enfrentarse completamente. Citado por la agencia TASS, Estados Unidos no solo ha librado una guerra híbrida contra Rusia, sino que también está demostrando este creciente interés en cambiar a Putin para quizás tomar el control de Rusia con un golpe de estado interno, tal y como ocurrió en el 2014 con Ucrania. Todo puede pasar. Los políticos y medios de comunicación occidentales están celebrando abiertamente lo que vieron como una amenaza al gobierno de Putin cuando el grupo militar privado Wagner organizó este fallido intento de motín el verano pasado. Desde entonces, poco a poco, se va, digamos, impulsando la idea de querer quitar a Putin del poder. Se acercan las próximas elecciones y creen que va a ocurrir lo mismo que con Biden, que los ciudadanos van a votar en contra de Putin. Pero a veces, cuando en este caso tu presidente se encuentra en una guerra, ganando el conflicto, enfrentándose no solo a su oponente, sino a la OTAN, a Estados Unidos, a toda la Unión Europea, a Canadá, cuando se está enfrentando a todos y está demostrando estar firme y que los bolsillos de sus ciudadanos no están completamente vacíos como los de Estados Unidos, entonces es muy poco probable que la situación ocurra tal y como parece se está inclinando la balanza en Estados Unidos en favor de Trump, no de Biden. Si bien Washington negó cualquier participación de los eventos en este intento de motín, informes posteriores han revelado que las agencias de inteligencia occidentales sabían de antemano sobre esta supuesta revuelta planeada, cuando no fue una revuelta planeada. Supuestamente en ese entonces Yevgeny Prigozhin, el líder de este grupo militar Wagner, había anunciado que recibieron un ataque presuntamente por lo que sería el ministro de Defensa de Rusia, que habrían recibido un ataque en su regimiento y por obvias razones se iban a enfrentar a Moscú. Cuando Vladimir Putin habló directamente con Yevgeny Prigozhin y le dijo, a ver, las cosas no son como tú me las cuentas, o eso es lo que yo tengo entendido. Tú y yo no estamos peleados. El grupo Wagner, y lo hemos compartido aquí en este canal, también en la Chapucero, cómo prácticamente el grupo Wagner los ayudó a ganar Donbass. Los ayudó
a ganar esta famosa zona conocida en Ucrania como Bakhmut, que era importantísima para Rusia y sobre todo para Ucrania. En el momento en el que la perdió, sabían los militares ucranianos que esta guerra estaba perdida, que ya no había más que conseguir. Y por eso se podría decir que quería Occidente esta ruptura entre el grupo militar Wagner y Rusia y el presidente Putin, porque sabía que no podían enfrentarse a los dos, no podían enfrentarse a Putin y en este caso a Yevgeny Prigozhin. Incluso, pues digamos que no benefició la ruptura porque muchos militantes de este grupo se quedaron obviamente con Yevgeny Prigozhin, pero también aproximadamente la mitad de este grupo se unió a lo que serían las fuerzas militares de Rusia para seguir al frente del combate y luchar por su nación. No fue, digamos, una buena idea, sobre todo porque repartió a estos militares que están bien formados y los dividieron entre el grupo en Bielorrusia, los que se trasladaron a África y por supuesto los que se quedaron en Moscú, en Rusia, para enfrentarse a los militares ucranianos. Así que no fue tampoco una muy buena idea, pero nuevamente realizan acciones sin pensar realmente las consecuencias. En este caso, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se dispararon cuando Moscú inició su operación militar, pero al imponer Estados Unidos las sanciones contra Moscú, generó que se creara una brecha cada vez más grande entre estos dos países. Ahora, el presidente estadounidense Joe Biden ha declarado que va a seguir apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, que parece ser a finales de este 2023, el límite de tiempo. Los comentarios de este viceministro sobre una guerra híbrida contra Rusia hacen eco de los comentarios hechos por el propio ministro de Defensa Sergei Shoigu en el 10º Foro de Seguridad Pyeongchang, celebrado en China en este mes de octubre. En ese entonces, el ministro de Defensa ruso dijo: Occidente abiertamente tomó el rumbo de infligir una derrota estratégica a Rusia en esta guerra híbrida desatada contra nosotros. Ucrania fue elegida cínicamente como el ariete y se le asignó el papel de mero material fungible. Cuando quieran, lo botan. Al mismo tiempo, mientras buscan que Estados Unidos logre crear una pequeña, digamos, ruptura entre los ciudadanos rusos y Vladimir Putin, algo que parece no se está acercando como desean, quien sí tiene miedo de un golpe de Estado es Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, porque en medio de todas estas luchas políticas internas, los decepcionantes resultados, por supuesto, en el campo de batalla, los partidarios extranjeros del presidente ucraniano que parece lo están impulsando cada vez más a buscar la paz, y como vemos un Zelensky que no quiere llegar al diálogo con Rusia, entonces por obvias razones lo más probable es que realicen un golpe de Estado, claramente respaldado por Estados Unidos, y sería prácticamente lo mismo que hicieron en el 2014. Un gobierno que era prorruso fue precisamente atacado, impulsado por Estados Unidos, y colocar a alguien que fuera su títere. Por eso tiene miedo Zelensky de otro Maidán, de otro golpe de Estado. De acuerdo con un analista de seguridad en relaciones internacionales, Mark Sleboda, él se refirió a las protestas del 2014, donde expulsaron de Ucrania al presidente electo Víktor Yanukovych, porque ya sabemos, cuando se realiza un golpe de Estado pero está impulsado por Estados Unidos, es un golpe completamente legítimo. Si se realiza un golpe de Estado en contra de un aliado de Estados Unidos, entonces sí se tiene que detener el golpe, se tiene que sancionar, se tiene que buscar la manera de recuperar el control. Níger, Burkina Faso, Malí, en Ghana, en Chad, en Sudán. Si el golpe es en contra de Estados Unidos, la cosa se complica. Si es a favor, adelante.
Víctor Yanukovych era relativamente aliado ruso, tenían buenas relaciones. Y estos disturbios, que fueron respaldados abiertamente por los países occidentales, lograron lo que querían: cambiar firmemente el rumbo de la política del país hacia esta postura rusófoba que están tratando de eliminar todo lo que tenga que ver con Moscú, desde el idioma hasta los nombres de los estados. De acuerdo con este analista, el principal rival de Zelensky es de quien hemos estado hablando, Valery Zaluzny, este comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que sabe que el conflicto ya no va a continuar, que sabe que los ciudadanos no van a ir al frente de la batalla. Y el único que quiere que la guerra continúe es Zelensky y sus patrocinadores, porque ya lo estuvimos platicando. Zelensky compraba los bonos de la deuda de Estados Unidos y prácticamente les regresaba lo que le donaban, y al mismo tiempo utilizaba a sus supuestos terceros intermediarios, y ellos supuestamente iban a comprar armas y casualmente huían. Muchos empresarios se han estado descubriendo que compraron mansiones, que compraron yates por miles de millones de dólares. Zelensky se compraría 2 yates por miles de dólares y lo pondría en nombre de personas muy cercanas a él para que más adelante se lo puedan regresar. Pero finalmente 2 yates muy grandes. Y esto es lo que podría impulsar al golpe de estado. Decir: Zelensky es un corrupto, todo lo que le dimos se lo gastó en él, en sus amigos, en sus fiestas, en su corrupción, así que vamos a quitarlo. Y va a llegar Valery Zaluzny o el ex asistente Alexander, quien presumiblemente podría tomar también el control, porque este último busca la paz con Rusia. Zaluzny está tratando de llegar a un acuerdo, está tratando de decir que ya no pueden avanzar para que se puedan sentar a la mesa. Teniendo a estos dos personajes del mismo lado, podría impulsar el golpe de estado contra Zelensky, y buscarían al mismo tiempo la manera de dañar un poco a Rusia, pero no va a perder ya los territorios que lograron conseguir: el Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporizhia. Todo eso ya no lo podrán recuperar, pero por lo menos los ciudadanos que quedan podrán vivir en paz. Esperemos que ese golpe de estado contra Rusia no se lleve a cabo. Es muy poco probable, porque la situación, por lo que se puede observar en los medios de comunicación, es lo más tranquila posible, y quien parece que sí podría recibir un golpe de estado en cualquier momento es precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.